Hola, el día de hoy dedicaremos el video a hacer un análisis bastante introductorio y somero a la obra de uno de los principales teólogos de la historia occidental, pero desde luego también filósofos del derecho, porque dijo cosas bastante interesantes sobre la relación, por ejemplo, entre derecho y razón práctica, o sobre diversos tipos de leyes, o sobre la función y la definición de las leyes. Me refiero a Santo Tomás de Aquino, y el programa de hoy estará dedicado al análisis y evaluación de algunos aspectos muy básicos y muy fundamentales de su obra. Espero que sea de su agrado. Bien, comencemos. Santo Tomás de Aquino es un pensador complejo y multifacético. Su obra abarca no solo y principalmente además, no solo aspectos de filosofía del derecho, sino centralmente aspectos teológicos. Es un autor que vivió relativamente poco, incluso para los estándares medievales. Vivió apenas 49 años, entre 1225 aproximadamente y 1274. Nació en un poblado entre Roma y Nápoles llamado Rocaseca, pero desarrolló su vida intelectual no solamente en Nápoles, sino también en Colonia y principalmente en París. Es un hombre que dedicó su vida íntegramente o prácticamente de manera íntegra al trabajo intelectual. Y se dice que su gran obra, que es la Suma Teológica o la Suma de Teología, eran en realidad una suerte de apuntes que él utilizaba para dar clases y que fueron sistematizados. De ahí viene la estructura bastante peculiar que tiene esta obra, compuesta por una serie de cuestiones, cada una de las cuales responde un conjunto de preguntas en la forma de artículos, y dentro de los cuales encontramos la solución de Santo Tomás de Aquino, el planteamiento del problema y la respuesta a distintas objeciones que se han planteado a la tesis que él defiende. Es entonces en el marco de la Suma Teológica que se inserta lo que la tradición de la filosofía del derecho ha llamado el Tratado de las Leyes, ¿no? Que en concreto se desarrolla entre la cuestión 90 y la cuestión 97 de la Suma Teológica. Es en este apartado o en esta sección de la obra donde Santo Tomás de Aquino desarrolla una muy original concepción de la ley, que es una suerte de sistematización de desarrollos medievales, pero también de pensamiento clásico, ¿no? Por eso se suele sostener que en Santo Tomás de Aquino encontramos una síntesis bastante original de la obra de filósofos griegos, de la herencia del mundo latino y del pensamiento medieval. En buena cuenta, Santo Tomás de Aquino va a tratar de reconciliar, por ejemplo, a enormes pensadores como Aristóteles con el pensamiento medieval, y de esa síntesis va a salir una originalidad pues, bastante interesante y que amerita un estudio profundo. Aquí me referiré principalmente a dos o tres cuestiones de la obra de Santo Tomás de Aquino. La primera de ellas tiene que ver con esta relación que existe entre la ley humana y la racionalidad. Es el primer punto que quiero abordar. El segundo tiene que ver con la definición de la ley. Santo Tomás de Aquino ofrece una definición bastante original de qué es la ley como ideal normativo. Y el último punto que quisiera abordar son los distintos tipos de leyes que él prefigura en el Tratado de las Leyes. En esta obra él va a hacer una distinción entre cuatro tipos fundamentales de leyes y va a construir lo que Budziowski, que es un comentarista de su obra, llama la arquitectura de la ley en Santo Tomás de Aquino. Es una teoría bastante compleja, que tiene distinciones bastante finas, pero a la vez bastante iluminadoras para entender cómo funciona esta interacción entre la racionalidad, la ley humana y la palabra revelada a través de las Sagradas Escrituras. Lo primero a lo que quisiera hacer alusión como primer punto tiene que ver con algo que proviene más bien de otro filósofo, un filósofo griego. Recordemos que en el mito de la caverna de Platón, que está dentro de la República, como se sabe, se desarrolla un símil, y este símil es visual, ¿verdad? El prisionero que es liberado de las cadenas que le atan y lo mantienen en la caverna, primero ve el fuego, ¿no?, de una fogata, hiere sus ojos, pero con el tiempo se acostumbra y entonces progresivamente se anima a salir de la caverna, donde inicialmente no puede contemplar la luz del sol, sino que lo hace después de un tiempo,
que se ha acostumbrado y nunca llega a verlo demasiado tiempo, ¿no? Ver al sol directamente durante mucho tiempo hiere los ojos, pero además causa daños enormes a la vista. Este símil Platón lo va a utilizar para hacer referencia al proceso de conocimiento, ¿no? Podríamos decir que en cierta medida no solamente el mito de la caverna, sino el símil de la línea, que está un poquito antes en la República, son procesos de aprendizaje, procesos epistemológicos, ¿no? Que nos llevan desde formas imperfectas de conocimiento basadas en la apariencia, como la eicasía, hasta formas de conocimiento de ideas, ¿no? Que es el nous, o el conocimiento incluso que tiene como ideal normativo el conocimiento de la idea suprema, que es la idea del bien. Muy bien, esta metáfora de lo visual como de lo racional como el ojo del pensamiento va a ser importante también para entender a pensadores como Santo Tomás de Aquino. Él va a considerar dentro del Tratado de las Leyes que aquello que es específicamente humano o particularmente humano es esta capacidad de ver racionalmente, ¿no? El ojo de la razón. Y es dentro de la gran arquitectura del creador, ¿no? Del príncipe del universo, como llama a Dios en algunos fragmentos. Esta habilidad es aquello distintivo de los seres humanos, ¿no? La capacidad del ejercicio racional para poder identificar un conjunto de principios supremos, que son los principios básicos del derecho natural, a partir de los cuales se puede derivar todo un sistema más o menos complejo. En Santo Tomás de Aquino esta derivación no es lineal, y esta es una cuestión bastante interesante que lo va a diferenciar de pensadores posteriores, principalmente de los justnaturalistas racionalistas. Santo Tomás de Aquino no va a construir un sistema deductivo completo a partir de una serie de principios básicos, como encontramos, insisto, en algunos pensadores del justnaturalismo racionalista posterior. No se va a construir un código de la razón, ¿no? A partir del cual se deriva la legislación más específica que uno podría imaginar como un proceso de concretización deductiva a partir de primeros principios evidentes por sí mismos del derecho natural, ¿no? Un derecho natural more geométrico, diríamos, tomando un poco una expresión spinoziana, ¿no? Spinoza hace lo mismo con la ética. Santo Tomás de Aquino no cree eso. O al menos no lo cree del todo, ¿no? Hay dos formas de concretización de la ley a partir de estos primeros principios. Uno de ellos sí es en efecto la deducción, pero el otro es lo que Santo Tomás de Aquino llama la determinación o la determinatio. Pero vamos a llegar a eso dentro de un rato todavía. Quedémonos entonces con esta facultad particular que hace a los seres humanos, y es la capacidad del ejercicio racional, mediante el cual se identifican entonces ciertos principios básicos que son las piedras angulares, ¿no? O las piedras de toque, a partir de las cuales se construye todo un sistema de derecho natural. Muy bien, partiendo de esa idea, Santo Tomás de Aquino va a postular en la cuestión 90, que es la primera de las que compone el Tratado de las Leyes, lo que llamaríamos la esencia de la ley, ¿no? Esta esencia de la ley está plasmada de manera muy clara en la pregunta de si la ley pertenece a la razón, que es el primer artículo, ¿no? La solución que él va a proponer es la siguiente, ¿no? La ley es una regla o medida de nuestros actos, según la cual uno es inducido a obrar o a dejar de obrar, pues ley deriva de ligar, porque obliga en orden a la acción. Ahora bien, la regla y medida de nuestros actos es la razón. Fíjense, la particularidad del ser humano como criatura en el sistema de la creación divina es el ejercicio de la facultad racional, que como vimos constituye el primer principio de los actos humanos, lo refuerza, ¿no? Puesto que propio de la razón es ordenar al fin, y el fin es, según enseña el filósofo, cuando hace estas referencias al filósofo con mayúscula está pensando en Aristóteles, el primer principio en el orden operativo. Y fíjense cómo cierra esta cuestión, es un cierre muy interesante. Pero lo que es principio en un determinado género es regla y medida de ese género, como pasa con la unidad en el género de los números y con el movimiento primero en el género de los movimientos. Síguese pues, o síguese entonces, que la ley es algo que pertenece a la razón. Esto es muy importante porque la ley no va a aparecer como un fenómeno, podríamos decirlo así, arbitrario. La ley no es pura voluntad,
no es el mero ejercicio de un poder decisorio, por ejemplo, en manos del tirano, como en el caso de Antígona, ¿no? Lo veíamos en un capítulo anterior. El edicto de Creonte era producto de la voluntad. Hay una razón, desde luego. Creonte trata de defender la razón que justifica su edicto, principalmente en una conversación con Hemón, y también en una conversación con Antígona, pero no es un componente necesario de la ley. En Santo Tomás de Aquino sí, ¿no? La ley pertenece a la razón y en consecuencia de ello se va a derivar una serie de consecuencias, mejor dicho, que son muy importantes. John Finnis, que es uno de los grandes continuadores de la tradición del justnaturalismo aquineano, sostiene una tesis que a mí siempre me pareció muy interesante. Él defiende la idea de que en la caracterización de la ley, en la cuestión 90 del Tratado de las Leyes, ya se encuentran los componentes básicos por parte de Santo Tomás de Aquino de lo que muchos siglos después pasaría a llamarse imperio de la ley, ¿no? En inglés la expresión es rule of law. Y esta idea, dice John Finnis, no es original suya, sino que también, por ejemplo, lo reconoce el propio Longfellow cuando hace un análisis somero de la obra de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué sostienen esto? Porque Santo Tomás va a ir concluyendo parcialmente a lo largo de la cuestión 90 que la ley posee 4 atributos fundamentales. La idea de la ley, si quieren ponerlo en esos términos. No aquella ley concreta, esta o aquella, sino la idea de la ley. Pertenece a la razón, ¿no? Ya lo hemos visto, y en esa medida requiere del ejercicio de la facultad racional, que es aquello distintivamente humano. Se ordena necesariamente al bien común, va a decir también Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, su finalidad no es una finalidad egoísta o particular, sino es una finalidad orientada al bienestar general. Puede ser formulada ya sea por el pueblo entero, ¿no? En una suerte de multitud o los miembros de la sociedad civil, o por alguien o algún agente o alguna persona que actúe en nombre de este, ¿no? En nombre de este pueblo. Es una persona pública que se encuentra a cuidado del pueblo. Entonces, fíjense, pertenece a la razón, se orienta al bien común, puede ser formulada ya sea por el pueblo en su conjunto o por un representante que esté al cuidado de este. Y finalmente, para que la ley pueda obligar a sus destinatarios, es necesario, esto es evidente para nosotros lectores contemporáneos, pero no lo era necesariamente para Santo Tomás, que se haga de conocimiento a los destinatarios a través de su promulgación, ¿no? Entonces, John Finnis, Longfellow sostienen que todos estos componentes, la promulgación previa para que sea conocida, la orientación al bien común, la formulación por parte de quien está al cuidado de la polis y la racionalidad de la ley, van a ser componentes fundamentales para la idea mucho más contemporánea de imperio de la ley o rule of law. Ese es el primer punto que quería abordar, ¿no? Cómo esta idea o esta caracterización de la ley como un fenómeno multifacético sigue siendo para nosotros, lectores contemporáneos, profundamente iluminador sobre las características de la ley cuando la abordamos desde un punto de vista racional. Muy bien, la segunda cuestión que quería comentar está tratada entre la cuestión 91 y las cuestiones sucesivas del Tratado de las Leyes. Y es este fragmento, o el inicio de este fragmento, en el cual Santo Tomás de Aquino va a delinear una compleja arquitectura de la ley, haciendo distinciones bastante precisas entre diversos usos de la ley o distintos sentidos en los cuales hablamos de ley, ¿no? En concreto, Santo Tomás de Aquino va a sostener que existen 4 tipos de leyes, ¿no? La ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. A esto sumamos la pregunta que él se plantea de si hay una ley de fomes, que es la ley del pecado. Aquí la voy a dejar de lado porque no es central para la arquitectura de la ley. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué necesita una arquitectura tan compleja de la ley, ¿no? Pareciera que en realidad todo pensador del derecho natural requiere solamente 2 tipos de leyes, ¿no? La ley natural y la ley humana. Esa es la contraposición más tradicional. Santo Tomás de Aquino, sin embargo, va a requerir 4 tipos de leyes para poder explicar satisfactoriamente todo su esquema o toda la idea que tiene en mente. En primer lugar, tenemos a la ley eterna. Y la ley eterna es la legislación de la mente divina, ¿no? Es la legislación del universo. Es
no ley en el sentido físico, es decir, no es la ley de la gravitación o aquella ley física en un sentido muy acotado, sino que se parece mucho más a la idea de cosmos, ¿no? Werner Jäger, este gran autor helenista, tiene un pasaje muy interesante en el que está comentando la obra de Anaximandro y plantea la idea de cosmos como una normatividad que rige el universo, pero es una normatividad mucho más compleja, ¿no? Incluye no solamente leyes físicas en el sentido de regularidades, sino también prescripciones, ¿no? Y atribuciones a distintos sujetos o criaturas de un lugar específico en esta creación. Ese es, creo yo, el sentido más cercano a lo que Santo Tomás de Aquino está llamando ley eterna. De forma más técnica, él habla de un dictamen de la razón práctica que existe en el príncipe que gobierna la comunidad perfecta, la razón divina, la razón de Dios. Y es una ley no temporal, desde luego, ¿no? Porque Dios está fuera de la temporalidad. Y se conoce o la conocemos indirectamente, ¿no? Nuestra condición de criaturas de la divinidad nos pone ante una imposibilidad esencial de conocer los misterios completos de la ley eterna, ¿no? Conocer todas las intrincadas vericuetos de la mens divina. Y en ese sentido conocemos esta ley eterna indirectamente, ¿no? A través de la irradiación que produce esta ley eterna en la razón humana. Somos criaturas imperfectas, tenemos la capacidad de ejercer el raciocinio, pero aún con ello no contemplamos en toda su complejidad esta ley eterna. Entonces es el primer tipo de ley a la cual Santo Tomás de Aquino va a hacer referencia. La segunda es la ley natural. Y aquí es importante la idea de que cada criatura dentro de este sistema, de esta creación divina, tiene un lugar propio, ¿no? Así como los animales se dirigen a lo debido, ¿no? O a su lugar en la creación a través de los instintos, los seres humanos, va a decir Santo Tomás de Aquino, como seres racionales, se dirigen a lo debido a través del ejercicio de su facultad racional. Y es el ejercicio de la facultad racional aquella que permite identificar una serie de principios básicos o primigenios que rigen la normatividad del mundo social. Es a la capacidad de los seres humanos de hacer ejercicio de esa facultad racional para identificar estos primeros principios más fundamentales y derivar a partir de ellos todo un esquema de leyes, todo un sistema de leyes, a lo que Santo Tomás de Aquino va a llamar ley natural, ¿no? En términos más técnicos va a hablar del grado de participación de la criatura racional, esto es del ser humano, en la razón eterna. La luz de la razón es aquella que nos va a permitir un discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo debido y lo no debido, ¿no? Y hay desde luego, como se imaginarán, una jerarquía o una ordenación de principios que nos lleva desde algún principio más fundamental o más importante a toda una plétora de otros principios derivados. Principio más fundamental, y como ustedes saben hay una discusión muy interesante luego en la historia de la filosofía del derecho sobre cuál es ese principio, y pareciera no haber un acuerdo uniforme entre cuál es ese principio y qué se deriva del mismo. Este es uno de los objetos de burla de, por ejemplo, Kelsen, muchos siglos después. Kelsen se burlará de la tradición del justnaturalismo diciendo, bueno, hay tantos principios básicos como autores justnaturalistas han existido. Pero en Santo Tomás de Aquino este principio es formulado de la siguiente manera, ¿no? El bien ha de hacerse y buscarse, dice Santo Tomás, el mal ha de evitarse, ¿no? Es de este principio, el principio más fundamental de todos, que uno identifica a través del ejercicio de su facultad racional, del cual se va a derivar toda esta arquitectura de principios más locales, más específicos y finalmente de regulaciones concretas. Insisto, en Santo Tomás de Aquino este no va a ser un proceso deductivo, no es un proceso que se decanta solamente por la lógica, pero hay otros autores en la tradición justnaturalista en los que en efecto es así, ¿no? Toda la arquitectura del derecho natural se deriva a partir de una serie de primeros principios de una forma más axiomática, podríamos decir, forzando un poco los términos, desde luego, ¿no? Y el trabajo del teórico del derecho natural pues consistiría en comparar la muy imperfecta ley humana con la realización racional de la ley natural. Y ahí donde se encuentre una falta de concordancia, pues corresponderá corregir a la ley humana para que se adapte a los preceptos de la razón.
En Santo Tomás de Aquino la cosa no es tan rígida, desde luego. Muy bien. Entonces, esto es lo que Santo Tomás de Aquino va a llamar la ley natural. Luego, en tercer lugar, tenemos a la ley humana, ¿no? La ley humana es el lugar de la contingencia. Es este espacio en el cual la razón humana parte de ciertos preceptos de la ley natural y los toma como principios indemostrables, como axiomas, podríamos decir, y a partir de ello trata de concretizar o sentar disposiciones más particulares. Estas particularizaciones de la ley natural toman dos formas o dos vías, ¿no? Ya sea que lo hagamos a través de la deducción de primeros principios del derecho natural, en una vía en la que se preserva la fuerza de la normatividad de los principios del derecho natural, o a través de determinación, ¿no? La determinación es un espacio en el cual, a través de esta operación de concretización, el legislador humano preserva un halo o un ámbito de discrecionalidad más grande, ¿no? Por ejemplo, queda claro que un crimen como el homicidio o el robo deben estar condenados, ¿no? Porque suponen una vulneración de principios básicos del derecho natural. Entonces, su condición de crímenes o su condición de actos ilícitos está garantizada por la deducción a partir de principios del derecho natural. Pero fíjense qué ocurre con el caso de las penas. El margen para la imposición de una pena es un margen que cuenta con un espacio de discrecionalidad más grande. Y en consecuencia, ese margen de discrecionalidad no viene dado por la idea de deducción, sino por la idea de determinación, la determinatio, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de que esto sea un delito o una falta, se deriva deductivamente de un principio del derecho natural, más el margen de acción que tiene el legislador para el cálculo de la pena o el margen de penas que puede imponer, vienen del lado de la determinación o determinatio. Estas son las dos brillantes maneras en las cuales Santo Tomás de Aquino esboza la posibilidad de concretizar o aterrizar estos principios del derecho natural en la legislación humana. Muy bien. Y entonces alguien podría decir, bueno, con esto se completa el sistema y pareciera ya no es necesario estipular otro tipo de ley. Santo Tomás de Aquino discreparía con este punto de vista porque va a estipular un tipo final de ley, que es la ley divina, ¿no? La ley divina cumple una función bien importante. Si la vida humana o la finalidad última del hombre es la consecución de la bienaventuranza, esto es la salvación de su alma, pero hay aspectos de la creación divina y del lugar del hombre en el mundo que la mente humana no logra asir por su finitud, por su imperfección. Dios considera necesario ofrecer una suerte de ayuda al ser humano a través de la revelación directa de parte de su doctrina. Y esto lo hace en las Sagradas Escrituras. Esta revelación directa, que es una forma de colaboración de Dios para el logro de la bienaventuranza, es lo que Santo Tomás de Aquino va a llamar la ley divina. Y adopta dos formas, ¿no? La forma del temor y de la sanción en la ley antigua, el Antiguo Testamento, y la forma de la doctrina del amor en la ley nueva o el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la ley divina va a dirigir a los hombres a este fin último que excede sus facultades naturales muchas veces, excede su capacidad de previsión racional, que es la bienaventuranza eterna, ¿no? El juicio humano, va a decir además Santo Tomás, genera mucha incertidumbre y requiere muchas veces de dirección, y esa dirección que ofrece Dios está plasmada precisamente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y esta es la razón por la cual se requiere de una ley final, que es la ley divina, que además se divide entre la ley antigua y la ley nueva. Muy bien. Toda ley humana entonces deriva necesariamente de la ley natural. En cierto sentido sí, pero puede haber distorsiones de la ley. Y este es uno de los puntos clave de las disputas contemporáneas sobre la interpretación de la obra de Santo Tomás de Aquino. En la cuestión 92, en concreto en el artículo 2, Santo Tomás se plantea esa pregunta, ¿no? Deriva toda ley de la ley eterna y llega a la siguiente conclusión, ¿no? Siendo la ley eterna la razón o plan de gobierno existente en el supremo gobernante, todos los planes de gobierno existentes en los gobernantes inferiores, y todo gobernante humano es un gobernante inferior, necesariamente han de derivar de la ley eterna. Esto es interesante porque lo que está diciendo Santo Tomás de Aquino, creo yo al menos, no es que esto ocurra fácticamente,
sino que la forma de la ley, para ser una ley no corrupta, ser una ley no tergiversada, debiera derivar de la ley natural. Lo cual implica que debería orientarse también al bien común y debería de ser un fenómeno de la razón. Fíjense cómo todos los eslabones del Tratado de las Leyes comienzan a estar profundamente imbricados y entonces es necesario entender todos al mismo tiempo para poder entender la doctrina de la ley de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, las particularidades de la ley humana finalmente están abordadas en la cuestión 95 específicamente, ¿no? Ahí Santo Tomás de Aquino sostiene una serie de tesis interesantes, como la idea de que era necesario implantar una ley humana porque de esta manera se genera el hábito de la obediencia, ¿no? Y el hábito de la virtud, mejor dicho, porque a través de la imposición de una sanción, mediante el miedo y mediante la fuerza, se logra crear esta disciplina que es necesaria para que los seres humanos se orienten hacia sus deberes naturales, ¿no? Es la disciplina de la ley, dice esto, ¿no? Y luego era necesario para la paz y la virtud de los hombres que se instituyeran leyes. Y llegamos al aspecto central, que es el aspecto que tal vez genera más discusión en la interpretación de la obra de Santo Tomás de Aquino. Porque claro, alguien podría decir lo siguiente: ¿qué ocurre cuando contingentemente una ley humana no pareciera materializar o no pareciera concretizar los preceptos básicos del derecho natural, de la ley natural? Esto genera un fenómeno que Santo Tomás de Aquino va a llamar corrupción de la ley. Esto está específicamente en el artículo 2 de la cuestión 95 y es uno de los puntos más controvertidos de la interpretación de la obra aquiniana. En esta cuestión, Santo Tomás de Aquino vuelve sobre la pregunta que ya he planteado, ¿no? Deriva de la ley natural toda ley puesta por el hombre. Y ahí Santo Tomás de Aquino sostiene que si en algo está en desacuerdo la ley humana con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley, ¿no? Y de ahí viene esta formulación en latín que se ha hecho muy conocida de injusta lex non ex lex. Hay varias maneras de leer esta frase. Y es una frase ciertamente indeterminada, con un halo bastante complejo. Una primera manera, creo yo, es sostener que Santo Tomás de Aquino está estipulando una condición adicional para la validez de la ley humana. Entonces alguien podría decir lo siguiente: las condiciones para la validez de la ley no son solamente las condiciones de la validez formal, es decir, que esta ley haya sido aprobada por una autoridad competente y siguiendo un procedimiento previsto, sino que hay una condición adicional, y es que esta ley esté de acuerdo con la ley natural, es decir, sea justa, y en esa medida no sea corrupción de la ley. Y esta sería una condición material de validez. Cuando esto no ocurra, diría esta primera interpretación, aquella ley pierde su juridicidad, pierde su condición de derecho. Muy bien, esta es una interpretación fuerte. Voy a llamarla la interpretación dura del artículo 2 de la cuestión 95. Hay una segunda interpretación, que es por aquella por la que se decanta, por ejemplo, Brian Biggs, es un teórico del derecho contemporáneo. Y es que es ley, pero es una versión imperfecta de la ley, ¿no? Como cuando nosotros vemos un espectáculo, ¿no? Vamos a una obra de teatro y esa obra de teatro no nos llega a satisfacer profundamente, ¿no? Y decimos, esa obra no era realmente teatro. No estamos diciendo, desde luego, que no sea una obra de teatro. Hay personajes, se representa un guión, estos personajes están en un escenario, nosotros pagamos nuestra entrada. Pareciera, por lo menos de la definición convencional de qué es una obra de teatro, esto es una obra de teatro. Pero lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos eso realmente no es una obra de teatro es algo distinto. Estamos valorando esa obra de teatro. Estamos emitiendo un juicio de valor respecto de un ideal normativo, y el ideal normativo estipula que esa obra no solamente cumpla con las condiciones formales, sino que además, por ejemplo, nos genere sentimientos o sensaciones de algún tipo, ¿no? O nos parezca artísticamente bella o artísticamente conmovedora. Y esa condición normativa la introducimos como una condición no de existencia de la obra de teatro, sino de calidad o de completitud de la obra de teatro. Algo parecido podríamos hacer con la ley. No negamos la obligatoriedad o no negamos la condición jurídica de una ley reñida con la ley natural o en cierta medida injusta. Pero lo que hacemos es decir que es una ley imperfecta, ¿no? Y en ese sentido no es ley, dice Santo Tomás de Aquino, sino corrupción de la ley.
¿Cuál de estas dos interpretaciones es la que gana? Es una de las grandes disputas sobre la interpretación de la obra de Santo Tomás de Aquino y ciertamente una de las partes más fascinantes de su legado. Y de ella depende en gran medida una contraposición bastante clara con el positivismo jurídico, ¿no? Así, mientras que el positivismo jurídico sostendría que para determinar cuándo una ley es válida solo necesitamos los criterios internos o formales suministrados por el propio derecho, y estos son los de la validez formal, que haya sido una norma dictada por una autoridad competente y siguiendo un procedimiento previsto. El justnaturalismo, dos cosas: podría introducir una condición adicional o podría incorporar una condición de calidad de la ley, ¿no? En cuya ausencia estaríamos ante una corrupción de la ley. Una de ellas estaría claramente reñida con la tesis básica del positivismo jurídico y la otra, creo yo, no tendría por qué estar reñida. Es la segunda interpretación. La primera de ellas nos diría lo siguiente: las condiciones de validez formal son necesarias, pero no suficientes. Puede haber leyes formalmente válidas, pero no válidas en el sentido completo del término, que es aquellos casos en los que se violan preceptos de justicia. Y la segunda es que son leyes válidas, pero imperfectas. Yo me decantaría por esta segunda interpretación, pero insisto, es una cuestión discutible todavía en la interpretación y el legado de la obra de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, recordemos finalmente dos cuestiones básicas que también están en la cuestión 95 y son las dos formas de concretizar los preceptos de la ley natural: por deducción, ¿no?, en cuyo caso la ley humana derivada de la ley natural mantiene la fuerza de la ley natural de aquella de la cual proviene, y por determinación o determinatio, mediante la cual se concretiza con un margen de discrecionalidad importante, pero se pierde la fuerza de la ley natural y solamente se preserva este ámbito o este halo de ley humana, ¿no? Hay una frase ahí de Santo Tomás de Aquino que es, creo, bastante interesante, ¿no? Hay normas que se derivan de los principios comunes de la ley natural por vía de conclusión, dice Santo Tomás, y así el precepto "no matarás" puede derivarse a manera de conclusión de aquel otro que manda no hacer mal a nadie, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato: es posible derivar algunas normas penales, por ejemplo, fundamentales, a partir de los preceptos o principios de la ley natural. Es mucho más difícil justificar las penas o el margen de imposición de estas penas a partir de esos mismos principios. Parece que en este segundo caso más bien opera el concepto de determinatio. Y la última cuestión que me gustaría comentar, digo cuestión y hablo de cuestiones, es un poco redundante, está en la cuestión 96, artículo 2. ¿No? Ahí Santo Tomás de Aquino se pregunta si incumbe a la ley humana reprimir todos los vicios. Y su respuesta siempre me ha fascinado por lo pragmática que es. Y lo contraintuitiva para alguien que pensaría que Santo Tomás de Aquino trata de construir una suerte de régimen teológico, ¿no? Santo Tomás de Aquino, de manera muy pragmática, se va a dar cuenta de que es imposible que todos los seres humanos se guíen por la razón siempre, ¿no? Y va a decir lo siguiente: la ley es instituida como regla y medida de los actos humanos, debe ser homogénea con lo medido por ella, como se señala en la Metafísica de Aristóteles, pues diversas cosas tienen diversa medida. Por lo tanto, las leyes deben imponerse a los hombres en consonancia con sus condiciones, ya que en expresión de San Isidoro, la ley ha de ser posible según la naturaleza y según las costumbres del país. Fíjense lo que viene a continuación. Ahora bien, la capacidad de obrar deriva del hábito o disposición interior, pues una cosa no es igualmente factible para quien no tiene el hábito de la virtud que para el virtuoso, como tampoco lo es para el niño y para el hombre maduro. ¿Qué está diciendo aquí? Si finalmente la orientación última de la existencia humana es lograr la bienaventuranza, y esta bienaventuranza requiere la virtud en la acción, esta virtud en la acción requiere libre albedrío. No se puede lograr una comunidad de salvación a través de puras obligaciones. Y Santo Tomás de Aquino es perfectamente consciente de ello. Y entonces deja un margen de acción, pragmático podríamos decir, para que sea el propio individuo, a través del ejercicio de este libre albedrío, quien logre determinar qué actos son virtuosos y qué actos no. Y entonces corresponde a la ley la sanción y la prescripción de algunas cuestiones fundamentales.
pero no de todo aquello que se considere contrario a la virtud. Y a esa línea van las últimas frases. Por eso no imponemos la misma ley a los niños y a los adultos, sino que a los niños les permitimos cosas que en los adultos son reprobadas y aún castigadas con la ley. De aquí que también deban permitirse a los hombres imperfectos en virtud muchas cosas que no se podrían tolerar a los hombres virtuosos. Y fíjense cómo termina. La ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte de los hombres es imperfecto en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino solo los más graves. Aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que sobre todo hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir. ¿Cuáles son estos crímenes tan fundamentales que sí no podrían no prohibirse? El homicidio, el robo y cosas semejantes. Encontramos entonces en Santo Tomás un margen de acción para la práctica de la virtud orientada a la bienaventuranza. El derecho positivo no es decir, la ley humana no es la ley divina. Los comandos o mandamientos de la ley divina son formas de orientar hacia la virtud, pero no pueden ser impuestas, al menos no todas, a través de la ley humana. Toda esta fascinante doctrina conforma una arquitectura del derecho que hasta el día de hoy, creo, genera fascinación en muchos teóricos y filósofos del derecho, y espero que lo haya hecho también en ustedes. Esta ha sido una introducción muy básica y muy aterrizada de la obra de Santo Tomás de Aquino, pero desde luego podríamos hablar horas de su aporte al pensamiento jurídico occidental. Espero que hayan disfrutado del video. Muchas gracias.